¿Qué pasa cuando uno quiere buscar trabajo pero después de los 45 años? Porque te piden experiencia laboral pero tenés que ser joven. Te piden 3 idiomas pero no sé qué más. Se complica. Sí, no sé si fue claro. Y para eso, y para que nos expliquen un poco cómo está la situación, tenemos dos invitadas. Por un lado tenemos a Gabriela Alperín, que es directora ejecutiva de la Asociación Civil Diagonal, y María Gabriela Gómez, abogada y traductora, que suele trabajar en talleres de reinserción, ¿no? Bueno, ¿es así? ¿Es más difícil conseguir trabajo después de los 45 años? Wow, qué pregunta. Bueno, gracias por la invitación. Les cuento un poquito qué es Diagonal y cuál es esta dificultad. Bueno, Diagonal es una asociación civil que desde hace 15 años que trabajamos acompañando procesos de reinserción laboral de personas mayores de 45 años. Lo hacemos a través de un programa de reinserción laboral, que es un programa gratuito, abierto a la comunidad, que se dicta durante 7 semanas consecutivas en Capital Federal, en donde este programa vamos trabajando las primeras partes, todo lo que tiene que ver con la contención emocional, porque la pérdida del trabajo después de los 45, 50, 55, sabemos que afecta sobre todo la autoestima, la confianza, los vínculos familiares, con lo cual primero hacemos una contención emocional y después en la segunda parte los acompañamos con todo lo técnico que tiene que ver la búsqueda, es decir, el armado del currículum. O sea que la respuesta de Jason es sí, se complica después de los 45, porque si tienen que hacer una organización, una institución para ayudar a los que tienen más de determinada edad a buscar trabajo, es más complicado. Sí, es más complicado. Hay cuestiones que se dan desde el mercado laboral, pero también hay muchas dificultades que uno se pone antes de llegar que tienen que ver con esto de siempre poner como traba la edad, y muchas veces hay cuestiones, digamos, que los miedos, los temores, cuestiones de, digamos, decir cómo llegué hasta esto, la vergüenza, todo lo que contención emocional. Yo pensé que lo primero que iban a decir era algo así como, bueno, les enseñamos a hacer el currículum, a manejarse en entrevistas, y no, es más la contención. ¿A vos te pasó eso? A mí me pasó eso. Yo llegué a Diagonal después de haber vivido afuera, me fui del país por un proyecto laboral, y cuando volví me encontré con un mercado totalmente distinto y estaba totalmente perdida, no sabía qué hacer. Me hablaron de Diagonal, tomé el curso y me di cuenta que estaba más trabada yo desde lo emocional, esto de irme, volver y encontrarme en un mercado distinto y yo con prejuicios de, bueno, busco y las búsquedas terminan a los 40 años y yo tenía 42, entonces ¿cómo hago? Y no me van a tomar, y bueno, era toda una cuestión de bloqueo mío que en las primeras sesiones que hicimos con el grupo, que fue un grupo bárbaro, porque estábamos todos más o menos en lo mismo, empezamos a darnos cuenta que éramos más nosotros los que nos obstaculizábamos la búsqueda que el mercado en sí. Y ahora, yendo a lo práctico, digo, dejando de lado, uno supera la barrera emocional, ya no se boicotea. ¿Qué cosas son las que hay que actualizar? Sí o sí, digo, hay que hacerte un perfil de LinkedIn. Sí, a ver, ahí empezaría todo lo técnico. Vos pensás que nosotros trabajamos con una población, digo, en general, ¿no? Que por ahí nunca salió a buscar trabajo. Cuando se acercan dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Busco por el diario? ¿Cómo decir una entrevista? ¿No? Entonces, también a todo esto, más allá de lo técnico, hay que empezar a, digamos, a actualizarse, a tener todos los recursos hipermediales para poder llegar. ¿Hipermediales? No, son todos los recursos, digamos, tecnológicos para poder acceder a subir un currículum en LinkedIn. O sea, tenés que hacerte el LinkedIn. Bueno, nosotros en Jason siempre dudamos. ¿Para qué sirve el LinkedIn? Y ya acá aparentemente hay que hacerlo. Aparentemente sirve, ¿no? Sí, es así, ¿no? Exactamente. Y el manejo de todas las redes. Jobs, esos otros sitios, Boomerang. Sí, y sobre todo hay algo fundamental que tiene que ver con las redes de contacto, el networking. Empezar a pensar quiénes son aquellos que están alrededor mío, que no tiene que ser alguien que trabaja en una mega empresa, sino aquel que te puede dar un dato para que vos puedas mandar un currículum o para que accedas a una entrevista de cortesía. Lo que pasa es que cuando uno está muy angustiado, muy deprimido o con mucha vergüenza de salir a buscar trabajo, uno no puede visualizar a quién tengo alrededor y me puede dar estos datos. ¿Qué es una entrevista de cortesía? Una entrevista de cortesía es una entrevista de trabajo, donde yo voy, donde hay una oferta concreta. Entrevista de cortesía es alguien que te recibe que no necesariamente te va a dar un trabajo, pero te puede recibir y te puede pasar el dato de algún colega que trabaja en algún lugar similar y te puede recibir. Principalmente lo que nosotros intentamos cambiar desde Diagonal es que dejen de pedir trabajo para empezar a ofrecer experiencia. Es decir, que puedan capitalizar toda esta experiencia, estos años. Es una población que ha pasado crisis, que tiene sabiduría,
tienen mucha gratitud, muy agradecidos de volver y sobre todo se quieren quedar en un trabajo. Entonces todo esto decimos, hay que mostrarle una entrevista, Claro. tienen que salir a valorizar esto. Y ahora, ¿qué pasa cuando el pedido, la búsqueda es hasta 40, vos tenías 42, tenés 45? Digo, mandás igual, llamás y Mandás decís, igual. mandás Mandás igual. igual. Y eso también lo aprendes en diagonal. Cuando hacemos la parte del armado del CV, y bueno, cómo describimos nuestra historia, cuando yo trabajé muchos años, después dejé de trabajar, fui mamá, entonces, ¿cómo explico esos años que no trabajé? Bueno, armar un currículum donde la experiencia pasa por otro lado. Y bueno, y aplicar a las búsquedas, porque por ahí tenés la suerte de ser elegido justamente porque tenés una habilidad que no tiene que ver con lo académico o con lo técnico, pero tiene que ver con la experiencia de uno. ¿Conseguiste? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Dónde trabajabas y después dónde conseguiste después de los 40? Yo venía de vivir afuera, no tenía trabajo. Empecé a estudiar un posgrado en administración de redes sociales, venciendo también esto de la tecnología para gente de más 45. ¿Y dónde conseguiste trabajo? Y mis amigos me tuvieron mucha confianza y empezaron a darme trabajo. Y a través de ese trabajo y esa rueda que empieza a funcionar, hoy trabajo en el gobierno de la ciudad. Ah, mira. Así que, bueno, pero lo más importante que yo rescato, que es lo que siempre hablo con Gaby, es que ese grupo que armamos en Diagonal sigue en contacto. Entonces, cada vez que alguien se queda sin trabajo, nos llamamos. Eso también lo aprendimos en Diagonal. Claro. Sí. Nos contenemos. Eso, y también rescato comunicarnos si uno está buscando trabajo. Vos decías la red de contacto, digo que puede ser tu tío, tu sobrino o el que fuera, como comunicarle que estás buscando trabajo, y a la hora de armar el currículum no solo poner tu experiencia laboral o dónde estudiaste, si estudiaste, sino también hacer una parte más de vivencia, ¿no? De De experiencia. habilidades. Que, por exactamente. ejemplo, no sé, yo digo, no sé, ser mamá de 3, yo sé que yo siempre digo, mi esposa labura mucho más que yo tengo 2 trabajos. Mi esposa, Exactamente. pero, en teoría no tiene trabajo y trabaja mucho más que yo, pero y tiene habilidades de todo tipo. Al ser mamá de 3 te organizás Pero muchísimo ¿y qué más otro en tipo tiempo. de habilidades me refiero? Eso es mejor a mí, pero- Interpersonales. Ajá, Interpersonales. Cómo tratar con el público. Atención al cliente. claro. El cliente más exigente es tu hijo. Entonces, imagínate las habilidades blandas que desplegás cuando vos estás todo el tiempo en contacto con chico, grande, colegio, instituciones. Te transformás en una persona que vos ni siquiera conocías. O sea, hacer prevalecer eso también. Y la última pregunta. Yo pienso, no sé si estoy equivocado o no, aprovecho que estoy con ustedes, que a medida que pasa el tiempo y si uno pierde un trabajo en relación de dependencia, es cuesta arriba. Obviamente Sí. hay herramientas que ustedes contaron, pero se hace cuesta arriba. Entonces digo, y volcarse hacia el lado freelance, ¿es para cualquiera o no? ¿O hay que insistir siempre por el lado de relación de dependencia, suponiendo que siempre fuiste relación de dependencia y ahora tenés más de 40? Acá vamos a poder contestar entre las dos. Lo que se da nosotros dentro del programa es que nosotros tenemos que pensar que después de los 45, 50, muchos quieren volver a relación de dependencia y muchos otros están pensando en un autoempleo, indistintamente del tamaño, ¿sí? No hablamos ni de un micro, hablamos de un emprendimiento. Entonces lo que hacemos en el programa es que les damos un encuentro donde se trabaja todo esto y después les damos alianzas estratégicas para que sigan profundizando a aquellos que quieren tener un autoempleo. Claro, para tener las dos variantes cubiertas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Han sido muy gracias. claras.